Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. El arroz no se puede quebrar. Hay que rescatar el arroz. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los arroceros tienen paralizado medio país? Hablaremos con Carlos Barón sobre el particular. El Catatumbo. Las explicaciones que da la muy linda niña encargada de la sustitución de cultivos no tiene ni idea de lo que está haciendo ni cómo va a desterrar del Catatumbo los cultivos ilícitos. La nueva carretera, hospitales, universidades, todas las cosas maravillosas que habrá en el Catatumbo. Será necesario que se siembre coca en todo el país para que pasen estas cosas tan buenas. No hay dinero que alcance, doctor Fernando, para comprar las miles de hectáreas que en Colombia, fíjese usted lo que decía la señora de sustitución de cultivos, Gloria Miranda. No se está hablando de poca cantidad de cultivos de coca en el Catatumbo, se habla de más de 53.000 hectáreas de coca sembradas en el Catatumbo, a los que le van a invertir cerca de 300.000 millones de pesos para poder llegar al programa de sustitución de cultivos. Y lo más simpático del programa del gobierno de Gustavo Petro con el tema de la coca es que le van a pagar 1.280.000 por hectárea sembrada, bueno, por hectárea no, por la coca que usted tenga sembrada. No importa si es una, 2, 15, 20 o 100 hectáreas de coca, le van a pagar 1.280.000 pesos. En el oído vamos a hacer las cuentas de cómo eso no está en venta. Pero mientras le dan plata a los que siembran coca, doctor Fernando, a los arroceros que pierden en promedio 2 millones de pesos por hectárea, de arroz sembrada, no les dan la cara, no les dan resultados, no les dicen absolutamente nada. Muy bien, ya veremos qué es lo que sucede. ¿Cómo aparecen las fuerzas militares en toda esta historia? El general ministro tampoco habla. 45 años, 9 meses de prisión a Andrés Ricci por el feminicidio de Luzmeri Tristán. Los subsidios a servicios públicos de estratos 1, 2 y 3 no se pagan. El incremento en el gas domiciliario, los impuestos. ¿Qué pasa en la Corte Constitucional con la reforma pensional? Ya lo veremos. Cae. Perdón, doctor Fernando, no, le iba a decir, aparentemente el camino está claro en la Corte Constitucional y se ha discutido muchas veces eso. El último debate del proyecto de reforma pensional no se surtió y eso es un requisito sin el cual es imposible pensar que la Corte le dé constitucionalidad al proyecto, más allá inclusive de los hechos de fondo en derecho que indican que la pensión no es un regalo del Estado y que por lo mismo no se puede apropiar el Estado de ella para dirigirla como le venga en gana, que es lo que hace el gobierno de Gustavo Petro. Y es que esta decisión debe salir cuanto antes, doctor Fernando, porque a partir del 1 de julio se cumple o inicia más bien la vigencia de la norma, lo que haría que Colpensiones reciba el caudal de afiliados que tenían las aseguradoras o los fondos privados para que termine en manos del Estado el 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada ciudadano. Esperamos que la Corte se pronuncie porque después de que haya esa movida, no veo cómo va a ser fácil pensar en el retorno. Y lo que ha dicho el gobierno Petro, lo que ha dicho Gustavo Bolívar, es que entonces depende de la Corte Constitucional que haya o que no haya el subsidio que llamaron ellos pensional, que no lo es, a 5 millones de adultos mayores en Colombia. Entonces ya empiezan a dirigir a sus hordas de ataques a través de redes sociales. Vea, si aquí algo no se aprueba con la reforma pensional, la culpa es de la Corte Constitucional y la culpa es del Congreso de la República. Nunca habíamos visto, doctor Fernando, en tantos años, que un gobierno señalara las instituciones del Estado para que haya ciudadanos que vayan y se pronuncien, y inclusive de manera hasta violenta, como lo hicieron con la Corte Suprema de Justicia el año pasado a principios.
La ONU dice que hay un máximo histórico de coca en Colombia. La ONU, más de 50% de aumento. Esa es la última cuenta que tiene la ONU. Termina el carnaval. Muere Joselito. Ahora la penitencia, la cuaresma. Cayeron ganancias de Ecopetrol. Ojo, que nadie sabe por qué, pero estamos matando la gallina de los huevos de oro. Pero es parte de la teoría del decrecimiento de la que habló Irene Vélez, doctor Fernando, de los disparates de Gustavo Petro, de impedir que Ecopetrol pueda avanzar en lo que será el recurso que sostendrá una transición energética. Petro es el único que cree que sin plata van a poder llegar a una transición energética. Y Ecopetrol era eso, era la posibilidad de llegar a la transición energética a través de lo que generaba. A pesar de que sube en 9 años la producción de barriles de petróleo en Colombia, cae dramáticamente las utilidades de Ecopetrol. Y el presidente Ricardo Roa, el jefe de campaña de Gustavo Petro y presidente de Ecopetrol, dice que esto se debe a la fluctuación del precio del crudo. Pero ¿por qué no habla de los negocios y oportunidades que ha despreciado el gobierno colombiano con fracking? Porque dice Gustavo Petro que mientras él sea presidente, no permitirá exploración y explotación de ninguna forma, y mucho menos a través del fracking, ni en Colombia ni en Estados Unidos, que recuerde usted, hay negocios que dejó Colombia de lado en Estados Unidos por orden de Gustavo Petro. ¿Quién compra la acción de una compañía que está condenada a muerte? Nadie. No, pues nadie. Ah, por eso. Claro. ¿Y qué pasa si no se compran las acciones? Cae el precio. Cae el precio de Ecopetrol. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Pero es que con economistas como Gustavo Petro, Irene Vélez, Alexander López, Gustavo Bolívar, doctor Fernando, ¿qué cosa podía salir bien? Fíjese usted cómo fue el Consejo de Ministros de esta semana. Vergonzoso. En 2 ocasiones, por lo menos, Gustavo Petro trató de hacer cuentas en directo con el papel y el lápiz ese que tiene con el que hace bolitas ahí mientras él va hablando, porque ya descubrimos qué es lo que hace con el lápiz. Ayer me lo pregunté y se lo pregunté a un amigo con el que estábamos conversando. Le dije, oiga, ¿qué es lo que hace el presidente con el lápiz? ¿Por qué todo el tiempo raya? ¿Será que de pronto está escribiendo ideas ahí mientras él va hablando? Entonces dijo, no, 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 eso ya está. Y me mostró una fotografía que se les voy a mostrar en el oído, donde se ve el papel y el lápiz, doctor Fernando, y lo que hay son bolitas. Eso es lo que hace con el lápiz. Hombre, de razón. Y no puede hacer una cuenta elemental. Y dejó a Bolívar y dejó a su ministro de Salud en evidencia porque no sabían cómo hacer una cuenta. Bueno, el ministro sí lo sabía, el que no sabía era Gustavo Petro, el economista. Petro comprará cultivos de coca en el Catatumbo. ¿Cómo va a ser aquello? Mm. Se los contaremos. En la arena internacional, anoche el presidente Trump pronunció un excelente discurso ante el Congreso de la República. Sea cual sea la idea que se tenga del gobierno de Trump, el discurso fue un discurso excelente, objetivo, serio, preciso. Estados Unidos abandona a Europa. Putin, dueño del mundo. Hablaremos con Eduardo Mackenzie. Los aranceles contra México, Canadá y China caen acciones en los Estados Unidos. México responderá el próximo domingo. La manifestación de Trump sobre México fue ofensiva y difamatoria, es lo que dice la presidencia. ¿Cómo sigue el Papa? Bueno, desde que no tenemos noticia en primera plana es porque sigue siendo estable, aunque crítica. Aranceles a importaciones agrícolas a los Estados Unidos. Perdón, de los Estados Unidos. Tendremos aranceles para el café, para el azúcar,
Dios nos tenga de su mano. Es la preocupación que se generó ayer en Colombia, doctor Fernando, luego de la puesta en marcha de los aranceles a México, Canadá y la China. Desde Colombia, los empresarios están preocupados porque si eso llegara a ocurrir contra el país, pues simplemente todos pierden la posibilidad. Anoche escuchaba unas conversaciones sobre los sectores de la fruta en Colombia respecto a lo que exportamos. Y realmente hay unas cosas bellísimas. Vea usted que el limón, doctor Fernando, Tahití, que es la lima que conocemos nosotros, o lima ácida, es de primera calidad y prefiere los Estados Unidos el limón colombiano que el limón mexicano. Y México era el líder en el tema. La exportación de aguacate Hass a los Estados Unidos ha crecido en un poco más del 200%. A Colombia le está yendo muy bien. Entonces, al plátano, decía este líder gremial, si eso llegara a ocurrir como se cree que puede llegar a pasar, sobre todo porque Gustavo Petro todos los días lanza ataques e insulta, y si eso llegara a ocurrir, pues simplemente nos quebramos todos. No habrá manera de poder competir. Pero además, depende a quién en la región le pongan los aranceles. Si es a Ecuador, si es a Perú, si es a Colombia, si es a México, eso va a influir en la balanza que tenemos cada uno de los países. Lo cierto es que mientras deberían estar pensando en Colombia, en suavizar, en mejorar las relaciones con los Estados Unidos, lo que hace Gustavo Petro todos los días es incendiar, atacar, a ver si de pronto nos ponen en una situación insuperable. Canadá le corta energía a los Estados Unidos. Tormenta inusual amenaza a ese gran país. Importante esta nota, doctor Fernando, que me hace un oyente de la hora de la verdad sobre el tema de los aranceles. Es verdad, el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos ha hablado del arancel a Canadá y México por tema de la producción del fentanilo y también contra la China, que de hecho China ayer se pronunció y dijo que había tomado desde hace varios años ya medidas y trabajo serio y frontal contra el fentanilo y la producción y el insumo químico que se utiliza. Es por el fentanilo. Pero recuerden ustedes que en Colombia ha venido creciendo el tema del fentanilo y, por supuesto, peor, se comercializa en mixtura, ¿no? Fentanilo y cocaína, que es el cóctel mortal que se está utilizando, por lo menos de este lado del continente. Tengan cuidado. Amenazas a Elon Musk. Eso se está diciendo. Acercamiento de Estados Unidos a Venezuela y la Chevron. ¿Qué pasa con la Chevron? La muerte de Jim Hartman. Muchas preguntas. Por ahora no hay respuestas. Murió Hartman con su esposa y con su perrito. No se sabe por qué ni cómo. El espantoso incendio en Japón. El mayor incendio que se recuerda en la historia del Japón. El peligroso brote de sarampión. Ha bajado la vacuna contra el sarampión. Está amenazando el sarampión. Zelensky dio lo que quería. Parece que Trump y Zelensky llegan a un acuerdo. Estos señores son los hechos que se comentan en el mundo, los que discutimos en Colombia y los que trataremos con ustedes en la próxima hora. Avanzamos, vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.